Evalúate. No te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. Y es que Proverbios 10 nos dice, poco trabajo, pobreza, mucho trabajo, riqueza. De hecho, Proverbios 6 nos dice, anda a ver a la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande, ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Basta ya de dormir, perezoso, basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Y Proverbios 13 nos dice, el perezoso desea y no consigue, el que trabaja prospera. Entonces evalúate, porque Proverbios 13 nos dice, pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo, grandes honores quien atiende la corrección. ¿Y esto solo es financieramente? Esto es más espiritual de lo que piensas. Porque Proverbios 11 nos dice, de nada servirán las riquezas el día del juicio, pero la justicia libra de la muerte. Entonces, vamos a ver la parte espiritual. Evalúate, no te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. ¿Qué nos quiere decir no te entregues al sueño? Y es que en otra versión nos dice, no ames el sueño, para que no te empobrezcas. Pero ¿qué es amar el sueño? ¿Qué es amar? Vamos a ver. En Juan 21 podemos ver, cuando Jesús le pregunta a Simón Pedro, 3 veces, ¿me amas? Él respondió sí. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Nuevamente, ¿me amas? Sí. Entonces pastorea mis ovejas. Y nuevamente, ¿me amas? Sí. Entonces apacienta mis ovejas. Entonces podemos ver que el amor significa obedecer. Y ahora con sueño, ¿a qué se refiere? Isaías 56 nos dice, porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos, que no pueden ladrar. Pasan la vida echados y soñando, les encanta dormir. Entonces con el sueño o estar dormido, quiere decir no darse cuenta de las cosas, o no percibir lo que espiritualmente pasa. Y la pereza es la causante de esto, porque hace que las personas duerman espiritualmente, es decir, que solo perciban la palabra superficialmente, sin escudriñar, sin estudiar, sin orar, y así sin darse cuenta de la verdadera voluntad de Dios escondida en su palabra. Por eso nos dice, no te entregues, no ames, no obedezcas lo carnal, para que no te quedes pobre. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver. Ok, sigamos. No te entregues al sueño o te quedarás pobre. ¿Qué nos quiere decir con esto? Vamos a ver. Y es que Romanos 11 nos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces la verdadera riqueza que Dios valora es su sabiduría, el entendimiento de su palabra, de su voluntad. Pero si nos entregamos al sueño, si estamos dormidos espiritualmente, entonces nos quedaremos pobres de su sabiduría. ¿Y qué nos dijo Jesús sobre esto? Es muy importante, vamos a ver. Jesús nos dijo en la parábola del sembrador de Mateo 13 que hay 4 tipos de campos, y el primero es, y mientras sembraba la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significa esto? Versículo 19. Jesús lo explica. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y de hecho, Lucas 8 nos dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces evaluemos el corazón, porque si nos entregamos al sueño, a la pereza, no estudiamos, no escudriñamos la palabra, no oramos en busca de clarificación si no entendemos algo, entonces solo el diablo vendrá y arrebatará la palabra que hemos escuchado. Y si eso pasa, cada vez más nos seguiremos quedando pobres
del conocimiento y la sabiduría de Dios. Por eso seamos del cuarto tipo de campo. Lucas 8 nos dice: mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, sin pereza y con diligencia. Discierne, esto es muy importante. No te entregues al sueño o te quedarás pobre. ¿Qué otra parábola de Jesús nos enseña de esto? Vamos a ver. Recordemos que Romanos 11 nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es decir, que la verdadera riqueza es la sabiduría, el entendimiento, la palabra de Dios, su semilla. Entonces en Mateo 13, Jesús refiere otra parábola, el trigo y la cizaña, y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, es decir, la palabra de Dios, la verdad. Pero mientras dormían los hombres, se entregaron al sueño. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña, es decir, la palabra de Dios, pero adulterada, distorsionada, que se vuelve mentira, que se vuelve la palabra de Satanás, doctrinas de él. Y qué curioso que el trigo y la cizaña son muy parecidas, pero solo el trigo da frutos y la cizaña no. Por lo cual, Efesios 5 nos dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, si nos entregamos al sueño, si estamos dormidos espiritualmente, si no discernimos ni evaluamos toda enseñanza, el diablo sembrará cizaña entre nosotros sin darnos cuenta. Es decir, aceptaremos doctrinas falsas sin darnos cuenta y creyendo que son verdad, y así nos volveremos más pobres en Dios, en la verdad, y ricos en mentira, pobres en trigo y ricos en cizaña, y la cizaña solo está para ser quemada. Evalúa muy bien. Avancemos. No te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. ¿Qué nos quiere decir esto? Mantente despierto. Vamos a ver. Primera de Pedro 5 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Es decir, el diablo, el espíritu maligno, usando a personas, compartiendo mentiras, siempre busca devorar a las personas, es decir, destruir espíritus, alejarlos de Dios, alejarlos de la vida. Por eso siempre debemos velar, estar atentos, estar despiertos espiritualmente. Por eso Filipenses 4 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y de hecho Romanos 13 nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces mantengámonos en vigilia, alertas, despiertos espiritualmente, para no dejarnos engañar, y que nuestro espíritu nunca se aleje de Dios. ¿Y ahora qué significa que tendrás pan de sobra? Vamos a ver. Ok, sigamos. No te entregues al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. ¿Qué significa tendrás pan de sobra si nos mantenemos despiertos? Vamos a ver. Y es que otra forma de mantenernos despiertos espiritualmente está en 1 de Juan 3, que nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, siempre evaluemos los espíritus, y con espíritus se refiere a doctrinas. Y esto porque en Juan 6 Jesús lo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces, si evaluamos espíritus, palabras, doctrinas, tendremos pan de sobra. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Juan 6 Jesús dijo:
Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. ¿Y a qué se refiere el pan? Versículo 68. Simón Pedro dijo a Jesús: ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, el pan que nos da vida eterna son las palabras que nos conducen a la vida eterna, que vivifican nuestro espíritu, que alimentan el espíritu. Entonces Dios siempre y abundantemente nos da de su pan, de su palabra, de la verdad. Y es nuestro trabajo mantenernos despiertos, vigilantes, evaluando todo espíritu, toda enseñanza. Y con discernimiento podremos elegir el pan de Dios, la palabra de verdad, la sabiduría, que nos conduce para vida eterna y alimenta nuestro espíritu. Evalúa muy bien. Amén.